Quiero animarles allí a buscar Marcos capítulo 6 para leer los versículos del 30 hasta el versículo 44. Y mientras estamos leyendo este texto, quiero que recuerdes el título de este sermón: Tu mayor necesidad. Vamos a leer Marcos 6, del 30 hasta el 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denle ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hable en esta hora. Ayúdanos, Señor, mientras escuchamos tu palabra, mientras tu siervo expone tu palabra, que sea tu palabra la que salga de sus labios y siga siendo la obra que creemos firmemente que hace en el corazón de aquellos que tú, Señor, has querido transformar a la imagen de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Déjame preguntártelo seriamente. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Dinero? ¿Recursos? ¿Libertad política o social? Estas cosas son importantes, pero no son tu mayor necesidad. Y lo sabes muy bien. Aunque puede que algunos no sean conscientes de ello. Tu mayor necesidad tiene que ver con tu alma. Nuestra mayor necesidad tiene que ver con nuestra alma. Dicho de otra manera, con nuestro corazón, con nuestro ser interior. El dinero, los recursos, la libertad política o financiera o social no resuelven el problema del alma porque no tienen la capacidad para hacerlo. Solo el cuidado de Jesús satisface esa necesidad profunda. Así que al leer este pasaje, algo retumba siempre en mis oídos. Al leer este pasaje una y otra vez, esto es lo que retumba en mis oídos. Jesús es el pastor que cuida tu alma. Jesús es el pastor que cuida tu alma. Todo el tiempo en que he estado leyendo este texto, una y otra vez, esto viene a mi mente.
penetra en mi corazón y se repite vez tras vez. Iván, Jesús es el pastor que cuida tu alma. Y a la luz de este texto, hermanos, podemos ver esta verdad al menos de dos maneras que nos muestran el cuidado de este pastor por nosotros. Primero, Jesús se compadece de tu verdadera necesidad. Esa es la manera en la que lo hace, compadeciéndose de nuestra verdadera necesidad. Cuando leemos los versículos 30 hasta el 34, parte B, nos damos cuenta de que eso es lo que va a esta primera parte, demostrarnos a nosotros que este pastor, que es Jesús, se compadece de verdad por nuestra necesidad genuina, por nuestra necesidad esencial en nuestra vida. Fíjense cómo comienza y nos muestra realmente, después de darnos un preámbulo de todo lo que ha estado aconteciendo en la vida de los discípulos, relacionado con el ministerio de Jesús, relacionado con todo lo que han estado haciendo, nos muestra que Jesús ve la verdadera condición de aquellas multitudes que están viniendo de todos lados, que no los dejan tranquilos, que es debido a que Jesús ha estado predicando el evangelio del reino, es debido a que Él ha llegado a hablar la verdad más fundamental y esencial de todos los tiempos, y que tiene que ver con su persona, que tiene que ver con su identidad, que tiene que ver con quién es el que está aquí. Pero parece que no todo el mundo percibe toda la magnitud y la realidad de quién es Jesús. Y por supuesto, a la par con eso, no pueden darse cuenta de que Él es el pastor que verdaderamente cuida. No se puede dar cuenta que Él es el pastor que se compadece de la necesidad más profunda del alma. Note la expresión en el verso 34. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud. Y note esta expresión: y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Marco no nos deja ver que Jesús se conmueve por los deseos superficiales, al menos no en este momento, de esa multitud. No se conmueve al menos en este momento por aquellas necesidades básicas, aunque sí lo va a hacer después. Pero al menos en la primera impresión y la primera manera, de forma directa, nos deja ver que su preocupación escapa a la visión del hombre, escapa a la manera tan superficial en que el hombre mira por las necesidades de otros. Decimos muchas veces, Jesús de alguna manera no se llevó o no fue, en el término del béisbol, no se fue con la bola mala. No le hizo el swing a una bola que no era, que venía al centro. En ese sentido quiere decir que no se fue por lo que comúnmente la gente, cuando mira a otros, percibe como necesario: cosas materiales. Si lo podemos contextualizar hoy, dinero, fama, carros, recursos, bicicleta, no sé cuántas cosas. Jesús miró, pero no se dejó entretener por estas cosas, sino que fue más profundo a lo que realmente necesitaba. Esta gente estaba sin guía. Esta multitud, la cual incluye también sus discípulos, no tenían un guía en sus vidas. Y déjame decirte, antes que pienses y consideres que los discípulos ya caminan con Jesús y diga: pastor, te equivocas porque los discípulos tienen a Jesús de su lado. Sus discípulos tampoco perciben quién es Jesús. Hasta este punto, ellos no saben ni conocen completamente quién es el que tienen a su lado. ¿Quién es este que el mar
y los vientos obedecen. ¿De dónde saca este poder? Y más adelante en el capítulo 8 de Marcos, trayendo a memoria Marcos el relato en las palabras de Jesús de lo que aconteció en este momento, Él les vuelve a decir: tan necios soy, tan tontos son, tan endurecidos están para no creer lo que yo hice cuando convertí los panes y alimenté estas 5,000 personas que vamos a ver en breve. Los discípulos no saben quién es el que está con ellos. Por eso estas palabras, que están como ovejas sin pastor, involucra tanto a los discípulos como a la multitud. Pero antes que sigas considerando eso, déjame decirte que Marco, el que escribe este evangelio, tiene una intención divina al escribir esa frase como ovejas sin pastor. Porque de manera deliberada, lo cual significa intencional, está trayendo la mente de sus discípulos, o mejor dicho, llevándolas de la primera audiencia a Números, capítulo 27, versículo 17. Y note lo que pasa aquí, porque voy a leerle solamente la frase. Y dice entonces en el verso 15, Moisés respondió al Señor: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de la congregación del Señor. Y escuche ahora la frase: no sea como ovejas que no tienen pastor. Es interesante porque en el periodo que está viviendo Israel en el Antiguo Testamento, Moisés no ha sido el pastor adecuado para guiar a su pueblo. El pueblo no ha encontrado a nada más nadie para guiarles. Moisés se ha enorgullecido. Ellos han vivido una incredulidad. Han profanado al Señor, han hablado mal de Él, le han visto no tanto como su Señor y como su pastor, porque han cuestionado a Él en el desierto. Nos va a dar comida, Dios les da comida, lo protestan: vamos a vivir nada más de maná, les da codornices, y miren cuántas cosas. Caramba. Marcos está haciendo lo mismo, porque en el contexto, cuando regresamos al Evangelio, los discípulos tienen esa incredulidad también. Pero lo que más se resalta aquí y que Marcos está tratando de hacer es apuntar a Jesús como este hombre a quien Dios ha escogido como el pastor que guía, que dirige, que alimenta, que protege, que da pastos a su pueblo. Y por eso es la compasión. Porque la compasión de Jesús por esta gente está ligada estrechamente a su forma de vida espiritual, que está desamparada. Esta imagen es captada claramente por el profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando habla a los pastores, a aquellos líderes de Israel que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, pero en vez de guiar al pueblo de Dios, se habían olvidado del pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, querida iglesia, en el capítulo 34, los versículos del 1 al 6 y específicamente los versos 5 al 6 al final, dicen: las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Esta multitud en Marcos, mis hermanos, están clamando en sus almas, aunque no son conscientes de ello, por la necesidad de un pastor espiritual que vele por ellos, que cuide por ellos, que restaure sus vidas, que les dé guianza, dirección. Jesús aparece como este hombre, este pastor prometido,
el que no abandona a su pueblo. Y eso es corroborado cuando leemos el Nuevo Testamento, cómo Jesús viene a ser ese pastor. En Juan 10 dice que es ese pastor que da su vida por sus ovejas, que se entrega por ellas. Y es interesante que allí nos deja saber el evangelista también de que no es solamente por aquellos, sino también por nosotros. Otras ovejas que son también de su rebaño, y él también entregó su vida. El mejor cuidado, la mejor compasión que tuvo Jesús fue morir y dar su vida por el mejor bien y único espiritual de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Su compasión, mis hermanos, no fue un sentimiento pasajero, sino una respuesta certera a la necesidad más profunda del alma. Guía, cuidado, alimento que no perece. Y eso fue Jesús al tener compasión por la verdadera necesidad de la multitud. ¿Saben? He visto eso muchas veces, como a veces un niño que se le ha comprado un helado y se le cae, o sea, porque cuando tiene el helado en la mano va corriendo y tropieza y se lastima la rodilla y el helado cae en el suelo. La madre rápidamente corre. El niño empieza a llorar, pero el niño llora porque el helado se cayó, aunque su rodilla esté sangrando. Pero la madre llega preocupada, no por el helado, sino por la verdadera necesidad que tiene su niño, su herida. Y yo creo que cuando miramos ese pasaje, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios corre a nosotros como pastor, tiene compasión de nosotros y lo ha hecho por nuestra mayor herida, por nuestra mayor necesidad en nuestra vida. Necesidad de Él. Necesidad de Él. Hermanos, yo debo decirles sin cansarme, y cuando se los digo a ustedes, me lo estoy recordando una y otra vez. Nosotros no necesitamos nada más que a Jesús. Nosotros necesitamos que nadie más se compadezca de nuestra necesidad, de otra necesidad, que no sea esta necesidad profunda de nuestras almas de Dios, de ese pastor. Porque ¿quién va a guiar tu vida como lo hace Él? ¿Quién va a alimentar tu vida como lo hace Él? ¿Quién te puede proteger como lo hace Él? Dime si lo has encontrado para decirte que es una mentira. Cristo no se compadece de nuestros caprichos, sino de tu verdadera necesidad que Él con su persona suple. Así que reconoce que tu mayor necesidad es el cuidado continuo de este pastor desde ahora y para siempre. Examina tus motivaciones al acercarte a Jesús todos los días. Al ser ya un creyente, ¿quieres algo de Él o quieres su persona? ¿Quieres obtener algo de Él o quieres a Él mismo? Hay muchos por ahí que andan corriendo atrás de Jesús porque quieren algo de Él, pero no lo quieren a Él. Quieren algo de Él para sus propias vidas, pero no lo quieren a Él. Y quizás tú estás hoy aquí en esta mañana sentado ahí, pero quiero decirte que no has conocido a Dios. Porque si vienes a Dios para buscar algo de Él, para seguir con tu vida, eso no es lo que tú necesitas. Tú lo que necesitas es el pastor que verdaderamente cuida tu vida, guía tu vida,
alimenta tu vida. Y ese es Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tu pecado y confía en Él. Cree en Él. Y ven con una actitud, una vez arrepentido, de disfrutar de Dios. Y no dejes que otras cosas entretengan tu vida. Siempre que considero los tratamientos médicos, aunque no soy médico ni tampoco pienso serlo, no estoy en contra de los médicos, los admiro, me llama la atención que no saber con certeza la necesidad de un paciente enfermo conlleva no solo a un mal diagnóstico, sino a un tratamiento equivocado. Cuando usted no conoce la verdadera necesidad de un paciente, usted puede llegar y llega a dar un tratamiento equivocado. Pero quiero decirte en esta mañana, para tu seguridad y mi seguridad, para tu deleite y mi deleite, Jesús sí conoce nuestra verdadera necesidad de Él y está dispuesto y tiene la capacidad de darnos un tratamiento adecuado. Y es eso lo que pasa en la segunda parte de este texto, como la manera en la que este pastor tan glorioso cuida de nuestras almas, porque Jesús suple tu verdadera necesidad. Los versos 34c hasta el final de esta narrativa de Marcos nos muestran la acción de Jesús. Automáticamente Jesús no solo siente compasión, sino que actúa. Y dice la palabra, empezó a enseñar muchas cosas. Y pareciera algo imperceptible, porque empieza a atraparnos la idea del milagro. Pero no pase tan rápido. Empezó a enseñar muchas cosas. ¿Qué querrá decirnos Marcos? Simple y llanamente que la manera en la que Dios trata con la necesidad nuestra es por medio de la palabra. Por eso automáticamente Marcos deja ver que el Señor Jesús empieza a enseñar muchas cosas. Y eso no es algo nuevo. Es algo desde que comienza el capítulo 1, versículo 22 y versículo 23 del Evangelio. Jesús está enseñando. Y fíjese si está enseñando con una autoridad tremenda que se asombran de su autoridad. Se asombran de su poder. Incluso en este mismo capítulo, en el versículo 2, dice que cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Marcos entiende que la forma en la que Dios obra es por medio de su palabra. Marcos entiende que la manera en la que Dios transforma y suple las necesidades del hombre es por medio de su palabra. Su enseñanza tiene autoridad, sabiduría, poder y es muy distinta a otros tipos de enseñanza porque es una enseñanza viva que transforma la mente y el corazón y la conducta. Esa es la enseñanza. Pero pastor, ¿y los milagros? ¿Para qué está el milagro de los panes y de los peces? Para corroborar el poder de esa palabra. Para atestiguar a favor de esa palabra, para que no desestimen la primera audiencia, el poder transformador de la palabra de Dios. Es para eso. Porque ¿quién está allí? Dios. Y eso es algo que ya sabemos desde que abrimos el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el primer momento, Marcos quiere demostrar que Jesús es el Mesías, es Dios, es el poderoso. Pero sus discípulos
no creen en Él, al menos no como debieran ya. Todavía siguen con duda, todavía no comprenden. Y parece que Marcos quiere que la primera audiencia sea percibida de ese peregrinar de incredulidad que puede marcar el corazón del hombre. Pero en este momento los está empujando a que vean a Jesús y el poder de su palabra a través de estos milagros, para que vean quién es el que está aquí, para que puedan conectar con que este Jesús es el Dios del Antiguo Testamento que dio maná en el desierto, que alimentó a multitudes, para que conozcan que este Jesús es el que liberó a su pueblo de Egipto, los cuidó en el peregrinaje, los alimentó, los pastoreó, los llevó a aguas cálidas, a aguas refrescantes. Ese es el que está aquí. Y hoy lo hace por medio de su palabra bendita. Eso es lo que hace. Es el mismo Dios. Pero si todavía eso no te queda claro y quizás te preguntes, bueno, ¿cómo yo estoy seguro, además de lo que has dicho, de que el Dios del Antiguo Testamento también hace ese tipo de cosas? Quiero que vayas conmigo a 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Y nota esta historia muy interesante que yo por mucho tiempo me había olvidado de ella y ya pareciera que nunca la había leído. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dáselo a la gente para que coman. Su sirviente le dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y note lo que dice. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. ¡Wow, hermanos! Mis hermanos, este es Eliseo, el profeta de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y Dios obrando por medio de su palabra para cuidar a esta gente, para cuidar a estos 100 hombres, para alimentar a estos 100 hombres. Cuando llegamos a Marcos, vemos a Jesús como ese pastor que a través de su palabra alimenta, cuida a su gente. Qué maravilloso, mis hermanos. Jesús demuestra que Él mismo, por su palabra, puede suplir la necesidad más profunda de sus seguidores. Hermanos, no se confunda. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que ni la multitud, ni los discípulos, ni los recursos externos pudieron solucionar este problema. Que no solamente era un problema de hambre temporal, apuntaba a algo más allá, apuntaba a un hambre espiritual, a un hambre más profunda, a una necesidad más profunda que no podían solucionar ni ellos mismos, ni los discípulos con su incredulidad, ni los recursos que tenían, al menos no, si no estuviesen en las manos del Señor. Y antes que pienses que solamente Dios se preocupa por una necesidad espiritual, déjame decirte que aquí se preocupa también por una necesidad material. Porque nuestro Dios no es un Dios dividido. Porque nuestro Dios es el dueño de todo lo que existe. Pero déjame aclararte que no te alimente en un punto de tu vida no significa que no te cuide espiritualmente. Y tenemos que tener mucho cuidado con malas interpretaciones de texto donde hablamos en proverbios y que el justo no mendiga pan y que no pasa hambre ni necesidad. Porque eso es una mala forma de llegar a un texto. Dios sí cuida, pero está sujeto a su voluntad. Son palabras que emiten y que permiten excepciones a la regla. He visto justos que han muerto de hambre. He visto personas de Dios que han muerto sin tener nada que comer.
¿Dónde está entonces la palabra de Dios? Sigue estando allí. El problema sí hemos sido nosotros, que hemos tratado de regular a Dios y de pretender dar un mensaje a otros de que si Dios obra así, entonces es verdadero. Si no obra en mi necesidad, entonces no es verdad. Tengan cuidado con eso, mis hermanos. Este pasaje sí nos enseña que Dios se preocupa profundamente por nuestra necesidad espiritual y puede que también, como lo hizo aquí, supla nuestras necesidades materiales. Pero hermanos, solo Cristo con su palabra puede hacerlo. Y eso es algo que hemos visto desde el Antiguo Testamento y eso es algo que vemos hasta el final de los tiempos. Jesús alimentando a su pueblo por medio de su palabra. Por medio de la palabra más poderosa del mundo. Note lo que dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículos 15, nos dice lo siguiente. Leo textualmente. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono, escuche bien, los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que nosotros hemos confiado. Recuerden bien, como un buen médico trata la causa de la enfermedad y no solo los síntomas, así Cristo atiende la raíz de nuestra necesidad y no solo los síntomas. Disfruta de Cristo como tu pastor. Busca su persona, no solo su conocimiento. Busca tu intimidad con Él, no solo el emocionalismo. Busca el disfrute de su persona, no solo el tener eslogan de Él. Hermanos, que antes que pongas algo en un estado de WhatsApp, hayas podido disfrutar de Dios. Antes que pongas algo para hablar de Dios, espero que Dios haya hablado a tu vida como buen pastor. No añadas a la palabra de Dios elementos humanos, ni confíes en soluciones externas. No pueden tratar, ni tratarán la verdadera necesidad de tu alma de Dios. Así que como líderes también y como maestros de la palabra, como pastores, debemos guiar a otros a la luz del cuidado perfecto de Cristo. Nosotros, aquellos que estamos enfrente de ustedes para guiarle, tenemos que darle cuentas al pastor de nuestras almas, al príncipe, aquel que por obra y gracia de su espíritu nos ha puesto para cuidar el rebaño de Dios. Pero tenemos que hacerlo teniendo siempre presente que no somos nosotros los pastores en el estricto sentido de la palabra. Es Él, el pastor. De manera que si no los llevamos allí, usted tiene toda la libertad para acercarse a nosotros y reprendernos, porque al fin y al cabo nosotros nos debemos al Señor y pastor de nuestras vidas, Cristo
Jesús. Solo Él puede cuidarnos de verdad. Solo Él puede cuidar nuestras almas. Así que después de ver cómo Cristo se compadece de nuestra necesidad y también de cómo Él suple de manera perfecta esa necesidad de nuestra alma que tiene de Cristo, cabe preguntarnos, amada iglesia, ¿quién más podrá cuidar así de nosotros? ¿Quién más? No te engañes, tú no puedes, yo no puedo. Este país menos que menos. Y el del más allá tampoco. Ninguno puede. ¿Quién más, aparte de Cristo, puede cuidar así de nosotros? ¿Quién puede cuidar verdaderamente tu alma? La sociedad no es. De eso estás persuadido ya. No es tu familia tampoco. Y mira que las esposas cuidan a los esposos y a los hijos. Y tienen un valor. Pero en este tipo de cuidado, eso no funciona. No eres tú mismo. Solo Cristo, el pastor de nuestras almas. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué más? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Y saben por qué? Porque Él es nuestro pastor. Solo Cristo, el pastor por excelencia, cuida tu alma, cuida mi alma. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos cuidas. Porque desde el momento en que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, el cuidado es una realidad eterna para aquellos que has conocido. Señor, ayúdanos para disfrutar de ti y entender que solamente tú como pastor puedes cuidar nuestras vidas y que nosotros estemos confiados todo el tiempo en que nadie, Señor, absolutamente nadie, excepto tú, puede cuidarnos de verdad. En Jesús. Amén.